torno a un año. Pero aún así, DeSantis, candidato a los republicanos, al Partido Republicano, ya ha sembrado la polémica, ya saben, en muchas ocasiones, pero es que la última tiene que ver mucho con un tema económico que aquí queremos tratar y queremos enfocarnos en él. Bueno, ¿qué les parecería a ustedes si el próximo presidente de los Estados Unidos se carga el sistema de recaudación fiscal tal y como lo conocemos hasta ahora, el sistema de impuestos, que como les decía antes, es la otra pata que tiene el Estado para ingresar dinero? Bueno, pues atención, porque eso es precisamente lo que quiere hacer ahora Ron DeSantis. De hecho, ha dicho literalmente que quiere cargarse el IRS. Ya saben ustedes que ese IRS simplemente es el Servicio Interno de Recaudación de Impuestos, básicamente una instancia del gobierno encargada de la recaudación de impuestos y también de perseguir que no haya fraude fiscal. Bueno, pues ahora Ron DeSantis ha dicho lo siguiente, dice, cree que hay que reconstitucionalizar el gobierno. Y de hecho, lo que ha dicho también, pues es lo siguiente, les voy a leer palabras textuales. Dice, me encantaría coger este sistema de impuestos y tirarlo por la ventana y hacer algo que sea más favorable al ciudadano medio. De hecho, por cierto, en alguna ocasión ya ha dicho Ron DeSantis en su opinión que el IRS, la Hacienda de los Estados Unidos, es un órgano corrupto. Ya no solo es que haya dicho que se lo quiere cargar, es que dice que es un órgano corrupto. Y esta vez, por cierto, en declaraciones a Fox News, el republicano ha dicho directamente que quiere reducir el tamaño del gobierno y que si el Congreso no le ayuda en ello, no le ayuda a cargarse al Departamento de Educación, al Departamento de Energía, al Departamento de Comercio, también al IRS, porque son esas 4 agencias las que quiere eliminar Ron DeSantis, que si no le ayuda al gobierno a hacerlo, va a tomar la justicia por su mano. ¿Y qué es lo que va a hacer? Utilizar precisamente estas agencias, dice, para ir en contra de la cultura woke en los Estados Unidos. Bueno, lo que dice Ron DeSantis, como les decía, es que quiere eliminar estos 4 departamentos. Pero en Negocios de Visión también hemos buceado para echar un vistazo realmente a cuál es el gasto, el presupuesto que se gasta Estados Unidos precisamente en estos departamentos. Nos hemos fijado, por ejemplo, en el presupuesto de este año fiscal 2023 para el Departamento de Educación. Concretamente, ¿cuánto dinero se llevó? En torno a 194.000 millones de dólares. Claro, esto no es nada en comparación a lo que se lleva, por ejemplo, el Departamento de Defensa, el Pentágono. Se lleva concretamente más de 800.000 millones de dólares anuales y subiendo. Recuerden ustedes que ahora la OTAN está insistiéndole a sus miembros en que tiene que aumentar ese dinero que están lanzando, bueno, que están gastando desde los gobiernos en todos esos gastos militares. Si nos fijamos en el IRS, en la Hacienda de los Estados Unidos, en el sistema, en el Servicio Interno de Impuestos, ¿qué es lo que ha pasado aquí en los últimos 13 años? Pues desde 2010 se ha recortado plantilla, por tanto, se ha recortado gastos. Concretamente se ha recortado un 20% de la plantilla del IRS, de la Hacienda de los Estados Unidos. Pero también hemos intentado indagar más bien exactamente en cómo es ese sistema de impuestos que quiere eliminar o que quiere remodelar Ron DeSantis, el candidato republicano. Bueno, pues en este caso, en Estados Unidos, este sistema, como les decía, de impuestos, aquí estaríamos hablando de un sistema bastante parecido, por cierto, al que tenemos aquí en España, que seguramente muchos de los espectadores sean sea el que más conocen, ¿no? Porque al final es el que tienen aquí en España. Los impuestos en Estados Unidos, igual que aquí, se pagan sobre las rentas, se pagan sobre el salario, sobre ventas, por ejemplo, de inmuebles, sobre ganancias de capital, sobre importaciones, sobre dividendos que se cobran en las compañías cotizadas, por ejemplo. Y si quieren algún dato, en 2020 los impuestos que recauda el gobierno, en general, en términos federales, también en términos de los estados, de los distintos estados y también en las regiones, fue concretamente equivalente, los impuestos que se recaudaron, al 25,5% del PIB de los Estados Unidos. Esto es mucho, es poco, vamos a intentar compararlo un poco, porque ¿cuánto fue exactamente esa cifra, pero para el conjunto de la OCDE? Pues ya les digo, la cifra fue de 33,5%. Por lo tanto, Estados Unidos queda por debajo de la presión fiscal en términos de PIB en el resto del mundo, o al menos en el resto de los países de la OCDE. Por ejemplo, hay que decir también que Estados Unidos tiene el 7º ratio de impuestos PIB más bajo de entre los países de la OCDE. Según datos de 2020, de hecho, solo le superan países como México, Colombia, Chile, Irlanda, Costa Rica y Turquía como los países que tienen
una ratio impuestos PIB, que sea más baja que en Estados Unidos. Bueno, lo que también, por cierto, estaría muy bien saber es entonces qué tipo de sistema es al que quiere llegar Ron DeSantis, sistema de impuestos en Estados Unidos. Un sistema que, por cierto, de momento, ya lo hemos repetido aquí en estas claves de la tarde en varias ocasiones, ¿en qué se basa el sistema de ingresos de un Estado? En impuestos y también en deuda. Y en deuda, desde luego, que los estadounidenses, los americanos, lo tienen claro, que desde luego están mandando y están enviando, emitiendo en este caso, muchísima deuda. Más de 32 billones de dólares llevan ya emitidos ahora mismo. Pero, ¿qué pasa con los impuestos? Porque esa es una pata también muy importante para no depender tanto de esa deuda. Bueno, veremos qué quiere hacer Ron DeSantis en el caso de que llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Si al final acaba cargándose ese IRS, el Servicio Interno de Impuestos, y acaba remodelando el sistema fiscal. Veremos si alcanza un sistema que sea también sostenible en medio, desde luego, de un momento en el que los países de todo el mundo están aumentando su deuda a un nivel estratosférico, por supuesto. Por cierto, hemos hablado de lo que quiere hacer el republicano Ron DeSantis con sus impuestos, o al menos con los impuestos cuando sea presidente, si es que lo acaba siendo, de Estados Unidos. Pero ¿qué quiere Joe Biden, por ejemplo? El actual presidente y también candidato para las elecciones para el Partido Demócrata. Bueno, pues en este sentido, lo que planea Biden con impuestos es aumentarlos, claro, recaudar más impuestos. Eso es lo que quieren los demócratas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, fijándose concretamente en el sector de las criptomonedas. En este sentido, lo que quiere hacer concretamente Joe Biden es evitar que haya, bueno, pues algunos vacíos legales, concretamente en términos de recaudación de impuestos por la negociación de criptomonedas, y de hecho Biden ya ha dicho en alguna ocasión que él considera que podría aumentar incluso 18.000 millones de euros en el caso de poder combatir esos vacíos legales que ahora mismo tiene Estados Unidos, que considera que tiene Estados Unidos respecto a la recaudación de impuestos en términos, como les digo, pues de criptomonedas en este sentido. Vamos a pasar a la siguiente clase.